Prepárate para una experiencia auditiva única. En este fascinante vídeo, descubrirás los 10 ladridos de perros más potentes que seguramente te dejarán asombrado. ¿Estás listo para escuchar el poder detrás de estos impresionantes ladridos? No te lo pierdas. Si alguna vez te has preguntado de dónde saca tu perro esos ladridos tan potentes, este vídeo es para ti. Prepara tus oídos porque estás a punto de descubrir los 10 ladridos de perros más fuertes. Comenzamos. 1. Yorkshire Terrier. El Yorkshire Terrier, también conocido como Yorkie, es famoso por ser bastante vocal. Aunque su tamaño sea adorable, muchos posibles dueños dudan en adoptarlos debido a su reputación como ladrones. Históricamente, esta raza ha sido entrenada para ladrar cada vez que encuentran algo que les llame la atención. Esta es la razón por la que su ladrido es particularmente agudo, escandaloso y llama mucho la atención. Los Yorkies son muy sensibles y reaccionan a sus emociones, ladran cuando están aburridos, molestos, quieren atención o están contentos. Para evitar que ladren constantemente, es necesario entrenarlos para que no lo hagan en exceso y así contrarrestar su tendencia al nerviosismo. Además, es importante ejercitarlos regularmente, ya que tienen mucha energía y, si no la canalizan de manera adecuada, la expresarán a través de ladridos excesivos. Te recomiendo en mi canal, datos impactantes, cosas que no sabías del Yorkshire. Y te sorprenderás. Suscríbete y dale like. 2. Redbone Coonhound. El Redbone Coonhound utiliza su agudo olfato para buscar y perseguir animales peludos y pequeños, como conejos, ardillas e incluso gatos. Por lo tanto, ten cuidado al adoptarlo, ya que deberás vigilar a tus otras mascotas. Debido a su capacidad para recorrer grandes distancias en busca de presas, su ladrido es fuerte, profundo y potente, alertando a sus dueños cuando ha encontrado lo que buscaba. Además, este perro suele mostrar sus grandes dientes, lo que puede resultar bastante intimidante para los intrusos en su territorio. Requiere entrenamiento para dejar de ladrar a personas que pasan cerca de la casa del dueño. Los Redbone Coonhounds también pueden ladrar por emoción, búsqueda de atención, enfermedad o frustración. 3. Dachshund. El Dachshund, también conocido como perro salchicha, es otra raza creada especialmente para la caza, por lo que su ladrido es fuerte y potente a pesar de su pequeño tamaño. Sus antepasados fueron criados para cazar tejones, de ahí que su nombre en alemán se traduzca literalmente como perro tejón. El Dachshund actual mantiene la energía de sus ancestros y su carácter terrier. Es necesario entrenarlo para reducir la frecuencia de sus ladridos, ya que puede ladrar mucho por ansiedad, para llamar la atención, como advertencia ante intrusos en su territorio, cuando está emocionado o en respuesta a los ladridos de otros perros. Otros motivos de ladridos pueden ser los cambios de ambiente, por lo que se recomienda tener paciencia con ellos, especialmente si se ha realizado una mudanza reciente. 4. Basset Hound. El Basset Hound, conocido cariñosamente como Basset, es parte del grupo de los sabuesos. Aunque su cuerpo largo y patas cortas los hacen menos activos que sus parientes, comparten con ellos sus habilidades vocales. Estos ladridos pueden resultar muy molestos si no se les entrena desde pequeños. Debido a su obstinación, si el entrenamiento se retrasa, será casi imposible modificar su comportamiento ruidoso. Al igual que otros sabuesos, el Basset Hound tiene un ladrido que más parece un aullido, el cual puede prolongarse durante largos periodos y escucharse a kilómetros de distancia. Suelen ladrar más cuando están aburridos o solos, por lo que es importante sacarlos a hacer ejercicio con regularidad. Ve corriendo a mirar el vídeo que tengo para ti del Basset Hound, donde hay secretos pro y contra de tener uno. 5. Beagle. El Beagle es conocido como uno de los perros más ruidosos del mundo. Sus ladridos pueden escucharse a varios kilómetros de distancia debido a su origen como perro de caza. Los sonidos fuertes son parte de su comportamiento natural. Se cree que su nombre proviene del francés beuler, que se traduce como gritar, lo que haría honor a sus ladridos y aullidos impresionantemente fuertes. Además de su vocalización potente, el Beagle destaca por su gran sentido del olfato, su atletismo y su resistencia, todas características derivadas de sus orígenes como perro de caza. Existen varios tipos de ladridos que un Beagle puede usar, como el ladrido estándar cuando hay alguien en la puerta de la casa, aullidos para alertar de un olor interesante, o aullidos más tristes cuando se sienten melancólicos o aburridos. Para evitar este último comportamiento,
Es importante mantenerlos interesados en varios estímulos y proporcionarles suficiente ejercicio. Te recomiendo el vídeo Beagle Pro y Contras de mi canal. 6. Husky siberiano. El husky siberiano es uno de los perros más vocales de todos. Les encanta interactuar en una especie de conversación con sus dueños y algunos incluso llegan a tratar de imitar palabras humanas. Aunque casi no ladran, cuando lo hacen, su ladrido suele ser bastante fuerte, pero nada en comparación con su aullido. Esta raza tiene una predilección por el aullido debido a que descienden de lobos salvajes que fueron domesticados por tribus nativas del Ártico para utilizarlos en labores domésticas. Para los cachorros de husky siberiano, el ladrido les cuesta aún más y notarás que comienzan a aullar desde muy temprano, especialmente cuando oyen pasar un vehículo con sirena. El sonido de su aullido puede oírse a una distancia de hasta 15 kilómetros a la redonda. Impresionante, ¿verdad? 7. Rottweiler. Los Rottweilers no son de ladrar mucho. Tienen más una actitud de espera y observación antes de emitir algún sonido, pero cuando lo hacen, su ladrido tiene una potencia tremenda. Son uno de los perros con el ladrido más fuerte del mundo, llegando a alcanzar hasta 103.1 decibeles. Este nivel de decibeles no es nada extraño si consideramos que se trata de perros que pesan entre 31 y 58 kilogramos. Debido a su cautela al momento de ladrar, es importante tomarse en serio cualquier sonido que emitan, ya que es muy probable que estén tratando de comunicar algo importante. Su silencio, especialmente cuando están felices, podría indicar que algo no está bien. Podría ser una señal de problemas de salud, aburrimiento o un exceso de energía que necesitan liberar. 8. Golden Retriever. El Golden Retriever ostenta el segundo lugar en el ranking de los ladridos más fuertes de todos los perros, con impresionantes 53 decibeles. Esos son 10 decibeles más que un martillo neumático y sorprendentemente igual de potente que el rugido de un león. Este dato lo debemos a un ilustre Golden Retriever llamado Charlie, quien en 2012 consiguió el récord Guinness al ladrido más fuerte. Los ladridos de los Golden Retrievers son efectivos para la caza, operaciones de búsqueda y rescate, y protección de la familia. Además, suelen ser bastante amables con los niños y muy inteligentes, lo que facilita su entrenamiento. Sin embargo, no se las arreglan bien estando solos, lo que puede llevarlos a ladrar en exceso. Teniendo en cuenta que sus ladridos pueden escucharse a kilómetros de distancia, es preferible que las personas que pasan mucho tiempo fuera de casa se abstengan de adoptar un Golden Retriever. Y ahora, el número 1. Prepárate para conocer al perro cuyo ladrido es casi tan fuerte como el despegue de un avión militar. ¿No me crees? Ven y conoce al primero de nuestra lista. 9. El Labrador Retriever. El Labrador Retriever, también conocido como labrador, es uno de los perros más populares y queridos en todo el mundo. Su ladrido potente y distintivo puede ser tan impactante como el despegue de un avión militar. 10. Doberman. El ladrido del Doberman es impresionantemente potente, alcanzando unos sorprendentes 128.7 decibeles, equivalente al rugido de un gran mono aullador y más fuerte que el sonido de una sierra eléctrica, casi tan potente como el despegue de un jet militar. Esta raza fue creada para labores de protección, por lo que tienden a ladrar más que otras razas, utilizando su potente ladrido para proteger a sus seres queridos y alertar a los humanos. Son fáciles de entrenar desde una edad temprana. Estos fueron los 10 perros con los ladridos más fuertes del mundo. No te pierdas nuestro contenido sobre los perros más peligrosos del mundo, suscribiéndote al canal y activando las notificaciones. Hasta el próximo vídeo.